Pablo Casado está a pocas horas, días como mucho, de ser historia en el Partido Popular. ¿Se irá Feijóo a Madrid? Buenas noches, bienvenidos a Punto de Encuentro. Nunca un líder de entre las grandes formaciones políticas españolas ha tenido un final tan amargo como lo está teniendo Pablo Casado a pesar de los aplausos de hoy en el Congreso. Ni siquiera el de Pedro Sánchez de octubre de 2016, derrotado por quienes apostaban por facilitar la investidura de Mariano Rajoy, que llevó al actual presidente del Gobierno a dimitir como secretario general socialista. Hay matices importantes que diferencian el final de su ciclo con el de Casado. La salida de Sánchez fue por fidelidad a un pensamiento, equivocado o no, de impedir otro gobierno del PP de Mariano Rajoy. La de Casado está siendo una humillación de sus compañeros tras una exagerada batalla interna contra Isabel Díaz Ayuso por una sospecha de corrupción. Nada ideológico, a priori, aunque en el fondo sí existe una razón de pensamiento. Estos días de política superficial, el populismo manda y Ayuso es aclamada como heroína. La pregunta, en cualquier caso, es si de verdad Ayuso dejará liderar el PP a quien tome sus riendas. Pablo Casado se equivocó, y mucho, al abrir esta guerra con la presidenta de Madrid. Y el resultado es que está cerca de dejar de ser ya presidente del Partido Popular. Le han dado la espalda a todos, incluso sus colaboradores más cercanos, excepto dos. En la sede de Génova están hoy reunidos los líderes regionales, entre ellos el riojano José Ignacio Ceniceros. Pero lo que ocurre allí importa a todos. Trasciende a las siglas del Partido Popular porque es una formación esencial para el sistema político español. Así que resulta muy importante hallar el sucesor adecuado, María. Pues es el presidente de Galicia, Alberto Núñez Feijóo, el que parece concitar el apoyo casi unánime de todos los dirigentes del PP. Óscar, todo apunta a que dará el paso para salir presidente en un congreso extraordinario. Para empezar, el riojano Ceniceros le da su apoyo y no hay que olvidar que también aquí en La Rioja está próximo un congreso que por ahora no está encauzado hacia la unidad. Yo creo que él dará el paso adelante y ahí sí que le puedo decir es que prácticamente todos los presidentes de las organizaciones territoriales del partido estamos deseando que dé el paso adelante y que sea él, ¿no? Pero bueno, hay unos tiempos, hay que marcarlos. Primero hay que convocar a la Junta Directiva, que ya está convocada, convocar ese congreso extraordinario y a lo largo de este mes pues saldrán esas candidaturas, pero yo en principio lo veo muy bien. Días difíciles los que atraviesa el Partido Popular. Vamos a ver qué da de sí esta reunión de Pablo Casado con los varones en Génova y informaremos lógicamente de ellos. Pero de momento ahora vamos, María, con el desarrollo de los titulares. Hoy ha habido Consejo de Gobierno. Sí, novedades que tienen relación con la pandemia. Hoy hemos conocido que el Consejo de Gobierno ha decidido no prolongar el pasaporte COVID en La Rioja más allá del próximo 28 de febrero. Asimismo, y en materia de desarrollo económico, se ha aprobado una partida de 3,9 millones de euros para destinar a la contratación de 400 desempleados antes de verano para la realización de obras y también servicios de interés general aquí en esta comunidad. Y el Centro de Orientación y Emprendimiento estará en funcionamiento antes del verano. Es el anuncio que ha hecho hoy el consejero de Desarrollo Autonómico, José Ángel Lacalzada, en el pleno parlamentario que se ha celebrado esta misma mañana, en el que se ha hablado además de la situación de los autónomos y del déficit de 420 enfermeras que existe en el Servicio Riojano de Salud, según ha denunciado el Partido Popular. Y les contamos también que 6 de cada 10 personas LGTBI aquí en La Rioja no se pueden mostrar como son en el ámbito familiar y el 45% no se sienten seguras en el espacio público. Son los datos que arroja un estudio sobre diversidad sexual y de género en nuestra comunidad, que pese a los avances conseguidos refleja que aún queda mucho camino por recorrer. Y la Junta de Gobierno local ha aprobado esta mañana 7 asuntos en los que el transporte, la movilidad, los niños y los jóvenes han sido los protagonistas. Estas aprobaciones supondrán al Ayuntamiento de Logroño un gasto de unos 9,5 millones de euros.
Y el balonmano no pudo ser. El Ciudad de Logroño perdió por 32-31 en Eslovenia, una derrota que le aleja de los octavos de final, pero no tanto. El equipo de Miguel Velasco, que jugó en Belém plagado de bajas, sigue dependiendo de sí mismo para jugar los octavos como cuarto clasificado del Grupo C de la Liga Europa. Mariola Urrea es una voz de prestigio en el derecho de la Unión Europea. Es profesora de la Universidad de La Rioja y autora del dictamen que levanta acta del agravio a La Rioja por décadas de ventajas fiscales vascas y navarras. Urrea defiende en su informe la vía política para reclamar una compensación. Buenas noches, señora Urrea. ¿Qué tal? Buenas noches. Ha elaborado usted un dictamen que estaba muy esperado en nuestra comunidad para determinar una compensación por esa competencia fiscal con las dos comunidades vecinas, Navarra y el País Vasco. ¿Cree que va a servir de algo o no? Confío que así sea. Bajo esa premisa hemos trabajado y me honra, además de haber sido la autora de este dictamen, pero sobre todo me satisface especialmente que haya sido la Universidad de La Rioja la institución que haya puesto al servicio del progreso de La Rioja y en defensa de los intereses de La Rioja lo que sabemos hacer en la universidad, que es estudiar, generar conocimiento y en este caso concreto ponerlo a disposición de quienes se vayan a tener que sentar en esa mesa para defender las posiciones de La Rioja. Decía usted en una reciente entrevista que publicó el Día de La Rioja el pasado lunes que quien se siente precisamente en esa mesa va a tener que ser una persona o un equipo de personas que sean fuertes en la negociación y con una buena estrategia. Claro, mi duda al respecto deriva un poco en el sentido de decir, no es suficiente los argumentos que ya son de derecho para tener que ser fuerte y estratega. Sí. Vamos con esos apelativos que yo utilizaba y vamos a desgranarlos, si me permite. Sí, por supuesto. Decía, un equipo fuerte. La fortaleza está vinculada, o mi expresión estaba vinculada con la idea de que esto es un proyecto de región. Esto no solo es una cuestión de gobierno. Y en la medida que es un proyecto de región, la fortaleza de quienes se sienten en esa mesa está muy vinculada con la capacidad para generar esos apoyos, desde el ámbito social hasta el ámbito parlamentario, pasando también por las distintas fuerzas y agentes sociales que han jugado un papel durante la historia de este conflicto de las haciendas forales muy relevante. Estoy pensando en la Federación de Empresarios o en los propios sindicatos. Fortaleza desde esos planteamientos, vinculada a la idea de unidad. Esto es un proyecto o debería ser un proyecto de región porque nos jugamos los beneficios de la región. Decía también, quienes se sienten en esa mesa tienen que tener diseñada una buena estrategia y no me cabe duda alguna de que así es. Y el dictamen es simplemente un elemento de esa estrategia. El primero que, y ahora voy a su pregunta, el primero que trata de desgranar los argumentos de derecho que fortalecen nuestra posición. Y me parece muy importante dejar esta noche aquí claro que no se trata tanto, como en ocasiones hemos escuchado, a mi juicio equivocadamente, de diseñar una factura para pasar al pago al Estado. Aquí de lo que se trata, y es lo que pretende este dictamen, es cuantificar los fundamentos, las razones jurídicas de derecho, como usted apuntaba, pero también las razones políticas que asisten a La Rioja y que han generado una deuda que La Rioja tiene que ser capaz de poder trasladar a quien es el responsable de esta deuda, que es la Administración General del Estado, y hacerlo de la manera más habilidosa posible, porque es esa manera del diálogo y de la política la que tiene que resolver esta situación, y desde ese punto de vista pues, la fortaleza, la estrategia, las razones, la cantidad de razones que hemos extraído son suficientes, pero una mesa de diálogo y de negociación no solo se trata de tener razones, se trata de que la otra parte te las reconozca. Y ahí está, digamos, la técnica de la habilidad negociadora. ¿Y cómo cree usted que se debe plantear, aparte de con esos dos conceptos, esa compensación?
A mí me parece que el diseño de esa estrategia, que en primer lugar yo hablo de lo que soy responsable y de lo que soy competente, que es del análisis de la problemática hasta ahora y del diseño de esas razones. No me corresponde a mí participar del diseño de esta estrategia, pero en términos teóricos es relativamente fácil señalar que esa estrategia tiene que estar apoyada en varios elementos. Desde luego, las razones jurídicas y políticas que asisten al diseño de ese derecho de compensación al que tiene derecho, valga la redundancia, La Rioja. Y desde luego, y en segundo punto, creo que hay que exprimir todo lo que da de sí, y es mucho, la pista de aterrizaje que tenemos en términos políticos y que ofrece el Estatuto de Autonomía a través del artículo 46. Ese es el instrumento, si me permite la expresión, más poderoso que tiene La Rioja y además más singular que tiene La Rioja, porque La Rioja, a pesar de ser una comunidad autónoma de régimen común, dispone en su Estatuto de Autonomía, aprobado por las Cortes Generales, esto es importante subrayarlo, dispone de una herramienta singular con el propósito de articular la vía política para hacer efectivo ese desequilibrio que el propio Estatuto de Autonomía señala que existe potencialmente entre La Rioja y las comunidades vecinas, País Vasco y Navarra, que tienen un régimen fiscal foral, y a partir de ahí, de ese reconocimiento del desequilibrio, establecer los cauces para la negociación política, la pista de aterrizaje para esa negociación política en forma de comisión mixta. Por lo tanto, uno de los elementos claves de esa estrategia es activar esa comisión mixta. Y ese activar, ese propósito no depende exclusivamente de La Rioja, pero sí La Rioja tiene la fuerza para señalar que está en el Estatuto de Autonomía y que por lo tanto procede articular esa vía de negociación en ese contexto y en ese cauce. Y siendo tan claro que ese artículo 46... realmente marca obligaciones y no voluntades, sino obligaciones y no voluntades, ¿cómo es posible que hayamos estado tantos años, esto ya quizás es una opinión personal, tiene que ser una opinión personal, ¿cómo es posible que hayamos estado tantos años sin que hubiera compensaciones reales o al menos visibles y materiales? A mí me gusta más centrarme en el futuro que en el pasado, y me gusta poco incidir en aquellos elementos que nos conducen a la nostalgia y manejar los instrumentos que estén ahora a nuestra disposición para plantear una solución de presente mirando hacia el futuro. Pero no huyo de su pregunta, y sí que quiero señalar un elemento a este respecto. Yo creo que vale la pena insistir que en estos 30 años de conflicto jurídico y político con principalmente las haciendas forales vascas por la competencia desleal en materia fiscal, La Rioja ha invertido muchos esfuerzos en definir el perímetro jurídico en el que esas haciendas forales y el ejercicio de su competencia era un ejercicio jurídicamente válido y no. O en qué aspectos esa manera de ejercer la competencia fiscal era incompatible con el derecho. Durante estos 30 años, La Rioja ha dedicado esfuerzo, recursos para intentar despejar todo ese cuadro en el que el derecho ahí jugaba un papel fundamental. Y así se han activado recursos en el ámbito de la jurisdicción nacional, Tribunal Superior de Justicia del País Vasco, Tribunal Supremo, en el ámbito de la jurisdicción constitucional, Tribunal Constitucional, y también explorando las vías de recurso en el ámbito de la Unión Europea, el Tribunal General de la Unión Europea y el Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Eso nos ha llevado 30 años de esfuerzo, 30 años de conflicto jurídico y político, hasta que ese mapa no ha quedado clarificado en el sentido de qué es posible, qué es válido jurídicamente hablando para el País Vasco y qué es válido jurídicamente hablando y políticamente hablando para La Rioja. No es posible generar esa deuda, generar ese derecho de compensación y a partir de ahora centrarse en esa dimensión más política para saldar esa cuenta, saldar esa deuda. Para eso nos hemos tenido que cargar de razones, cuantificar esas razones, y eso tiene que ver con todo ese esfuerzo que se ha hecho esos 30 años, que es un esfuerzo que ha contado con la fuerza de la unidad. Por eso apelaba yo ahora a esa fuerza de la unidad para seguir dando pasos en esta otra
fase de la estrategia. Hacía usted referencia al País Vasco y sin embargo no lo ha hecho a Navarra, posiblemente porque es el País Vasco el que más competencia, el que más perjuicio causa a La Rioja en esta materia. Bueno, la historia de estos 30 años de conflictividad demuestra que con quien más hemos tenido esa diferencia y que hemos articulado esa diferencia vía tribunales ha sido con las haciendas forales vascas, y por lo tanto de ahí que subraye el elemento de las haciendas forales vascas del País Vasco como elemento principal. Navarra también ha ejercido su competencia fiscal, pero ahí hay unas peculiaridades de naturaleza jurídica también que provocan un tratamiento de la cuestión distinta, pero es evidente a la vista de los recursos planteados y de la solución a esos recursos que han ofrecido los tribunales nacionales y europeos que ha habido un foco protagonista en las haciendas forales vascas. Hablaba usted también de la cuestión jurídica de estos 30 años del pasado, cargándose de razones. Ahora es el momento de la voluntad política, de la negociación, de sentarse a hablar, pero estamos hablando de política y en la política hay muchas veces y cada vez es más difícil llegar a acuerdos entre las partes. Si la voluntad política no funciona, ¿habrá que volver otra vez a la cuestión jurídica o eso es un asunto solventado? Yo diría, por empezar por esta última reflexión que plantea, estos 30 años de conflictividad jurídica nos han señalado, perimetrado el campo de acción jurídicamente válido para las haciendas forales vascas y el espacio de defensa jurídica que tiene La Rioja en el caso de que las haciendas forales vascas en un momento determinado ejerzan su competencia en un sentido que consideremos que no es el adecuado. Por lo tanto, la partida en clave jurídica, las reglas, el margen de lo posible, de lo admisible, está marcada y esa es fija. La Rioja siempre tiene la capacidad para activar esos recursos si percibe que las actuaciones de las haciendas forales escapan del perímetro jurídico de lo permitido. Por lo tanto, esa es una foto fija, que siempre podemos activar, pero que requerirá siempre una acción del País Vasco. Pero no estamos en ese punto. Lo que ahora La Rioja reivindica a partir del artículo 46 y poniendo el foco de atención en el espacio de la política, el espacio que deja el artículo 46, es centrarse en saldar una deuda que existe y que se ha ido generando en estos 30 años. El dictamen lo que trata es de cuantificar esas razones que avalan nuestro derecho. Es un derecho, pero tenemos que hacerlo valer en la mesa de diálogo y en la mesa de negociación que permite el artículo 46. Obviamente, si no conseguimos, primero, que esas razones sean entendidas, comprendidas y aceptadas por la otra parte, pues qué duda cabe que ese derecho de compensación será muy difícil materializarlo. Pero hay una evidencia de voluntad de las partes de activar ese diálogo y esa negociación. Y la evidencia está el 21 de octubre del año 2021, cuando la ministra de Política Territorial se desplaza a La Rioja en el marco de una delegación de la Administración General del Estado y se sientan en una mesa bilateral que no estaba operativa desde el año 92 con el Gobierno de La Rioja, con otra delegación regional. Ahí tenemos una evidencia de que hay voluntad política, por lo tanto, ahí hay un espacio para pensar que esta vía que se va a transitar tiene margen, tiene recorrido. Queda por cuantificar, o no se ha cuantificado el daño, el perjuicio causado en el pasado, el que se pueda causar en el futuro por esa competencia vasca y Navarra está por venir, está por decidirse. Pero evidentemente en un mapa político como el español, donde hay una dependencia siempre en Madrid de los gobiernos, de los votos nacionalistas del País Vasco o de Cataluña, pero en este caso nos importa más el País Vasco, ¿teme o cree que el perjuicio pueda ir a mayores en el futuro? Es decir, a mayor dependencia, mayores cesiones, por no decir concesiones, al nacionalismo vasco y mayor necesidad de compensación a La Rioja. Hay un elemento que a mí me parece importante insistir en ello. La fortaleza de la negociación del País Vasco en Madrid, por simplificarlo, para que todos nuestros televidentes nos entiendan, no está
a mi juicio, a mi modesto entender, en el número de diputados o escaños que tiene el PNV en el Congreso de los Diputados. Está en la fortaleza de la unidad con la que el País Vasco se sienta a negociar sus pretensiones. Y es esa fuerza de la unidad la que yo reivindico para La Rioja como mejor estrategia para fortalecer la defensa de los intereses de La Rioja. La Rioja ahora está en un momento, el dictamen lo prueba, por la que se carga de razones para reivindicar ese derecho de compensación que está expresamente indicado en su Estatuto de Autonomía, en el artículo 46, que es un artículo que muy oportunamente hubo quien impulsó la reforma del Estatuto de La Rioja para incorporarlo, que lo validaron las Cortes Generales. Ese desequilibrio por el efecto frontera está perfectamente indicado ahí, está legitimado por las Cortes Generales, y de lo que se trata ahora, y creo que es el momento, es la oportunidad, se abre una ventana de oportunidad para hacerlo efectivo y canalizar ese derecho de compensación. Un derecho de compensación que trae su causa, que trae sus razones precisamente en un comportamiento de la Administración General del Estado a favor de las tesis de las haciendas forales vascas, en el acuerdo fiscal de la paz fiscal, que tan perjudicial fue para La Rioja en el año 2000, en los dos blindajes que se hicieron al concierto vasco y a las normas fiscales vascas que se hicieron también en la década de los años 2000. En definitiva, ese comportamiento político de la Administración General del Estado es el que ha dañado las pretensiones de La Rioja, el que ha generado una deuda. El dictamen cuantifica las razones que nos hacen fuertes en la defensa de nuestros derechos, de nuestros beneficios, y la fuerza de la unidad en la negociación yo creo que permitirá la materialización de ese derecho de compensación. Me imagino que su contribución a este informe, o con el gobierno de La Rioja, que es el que ha encargado del informe de la Universidad de La Rioja, se limita a los aspectos técnicos, a un informe jurídico basado en el derecho. Pero no sé si ha tenido usted algún contacto posterior a la presentación del informe con el gobierno, con alguna sugerencia a mayores de lo que se refleja en el dictamen. La contribución de una profesora de universidad, como es mi caso, se ha limitado a la elaboración de este dictamen y a la presentación del mismo y de sus conclusiones en la comparecencia que a estos efectos propuso el Gobierno de La Rioja. Para mí, debo decirlo en lo personal, ha sido un honor poder hacer esta modesta contribución, que confío en que ayude a la mejor defensa de los intereses de La Rioja, porque este es el planteamiento que este trabajo ha tenido durante los 6 meses de dedicación que le he prestado. No es una reflexión académica, no es un artículo científico, es un trabajo generado a partir del conocimiento que he ido acumulando sobre la materia durante muchísimos años de estudio, pero sobre todo incorporando el método científico para destilar esas razones que ayuden exclusivamente a la mejor defensa de las pretensiones de La Rioja. Eso es lo que implica elaborar un dictamen. La Rioja sabe, no el Gobierno de La Rioja sabe que estoy a su disposición siempre que en algún momento un profesor universitario, como es mi caso, pueda ayudar a estos intereses. Y por supuesto el Gobierno de La Rioja sabe también que es así, pero hasta el momento mi contribución ha sido esta. Y teme, me imagino, este dictamen, como que es técnico, no es de parte, no es de partido, no es de colores, teme que es el dictamen, los contenidos, las pautas que marca, no sean respetadas por un futuro gobierno de distinto color. Mi trabajo... O no debería, o al menos le gustaría que no fuera así. Yo siempre he señalado que la fortaleza de la defensa de los intereses de La Rioja estará en la unidad de acción en este elemento. No se me ocurre que un dictamen pueda distraernos a unos y a otros para defender una posición u otra. Entendería perfectamente que un gobierno de otro color administrara, gestionara esta cuestión desde otros parámetros. Y nada tengo que observar a esa cuestión. Sí que creo
que lo mismo que he señalado y que he valorado positivamente el trabajo que se ha hecho durante estos 30 años, con la misma honestidad digo que creo que el planteamiento que se está haciendo ahora creo que es honesto, creo que es el adecuado y creo que hay evidencias, las he puesto de manifiesto, que invitan a pensar que estamos ante una ventana de oportunidad. Y aunque exceda de las competencias que tiene una profesora, permítanme que diga y que insista en esta idea. Creo que La Rioja tiene que trabajar en este momento lo mismo que los 30 años anteriores, de forma unida, porque ese es el principal valor y esa es la principal fortaleza. Y así podremos, yo creo, que llegar a buen puerto. Y yo confío en la responsabilidad de todos y cada uno de nosotros. La mía la he puesto al servicio de los intereses de La Rioja, haciendo lo mejor que sé y con el cuidado que he puesto y el esmero para la elaboración de este dictamen. La verdad es que desde el 21 de octubre, que fue el día en el que se celebró esa reunión, hasta hoy, no ha pasado mucho tiempo. Ha sido casi un dictamen en tiempo récord, podríamos decir. No sé si en otras materias se pueden hacer dictámenes o informes tan profusos con tan poco tiempo. Entiendo que le ha puesto usted muchas ganas también dentro del riojanismo. Yo he dedicado 6 meses de trabajo a tiempo completo a este dictamen. Quienes me conocen mi trayectoria académica, saben que esta línea de investigación acerca de las haciendas forales y su competencia en materia fiscal, acerca de toda la conflictividad jurídica que ha dado lugar esta cuestión, tanto en la dimensión nacional como en la dimensión europea, ha sido una línea de investigación que yo he dedicado durante muchos años. Las publicaciones que acredita ese trabajo así lo demuestran. Y debo decir que el gran reto que para mí y el placer en este tiempo que le he dedicado a este trabajo ha consistido en sistematizar y armonizar todo ese conocimiento para destilar y cuantificar las razones jurídicas y políticas que asisten a La Rioja. Y este es el foco, este es el elemento que convierte a un profesor académico en alguien que aporta ese conocimiento para la transformación de la sociedad, en este caso para ayudar a la defensa de unos intereses que contribuyen al desarrollo de la región. Esto es lo que le llamamos en la universidad la transferencia de conocimiento. Yo durante muchos años he generado conocimiento en esta materia y ahora lo transfiero en términos de razones cuantificadas para la mejor defensa de La Rioja. Ha sido un trabajo intenso, pero debo decir que me siento muy honrada porque a la Universidad de La Rioja se le haya encargado, la universidad me transmitió a mí esta petición y encantada de haber hecho ese trabajo. Yo no sé si a la hora de hacer este trabajo, en la búsqueda de informaciones, ¿ha encontrado usted a lo mejor algún referente de alguna situación similar que pueda ocurrir en algunas otras regiones de países, regiones de Europa, a la que vive La Rioja con sus vecinas vascas y navarras? Mire, ese es un tema que es muy interesante porque, y quiero indicarlo, me alegra muchísimo esta pregunta, porque creo que es importante buscar esos referentes y es importante buscar esos referentes a los efectos de subrayar la singularidad que pueda tener La Rioja en el ámbito de la Unión Europea, mientras la Unión Europea renuncie a la armonización fiscal. Y claro que hay algunos referentes que los hemos tratado ya en ese dictamen y que dieron lugar también a una conflictividad jurídica que resolvió el Tribunal de Justicia. El caso Azores es un caso de referencia. Pero vale la pena seguir, ahí hay un campo de exploración que nos puede servir para trabajar en vías de buscar nuestra singularidad, más allá de la singularidad que ya tenemos en el artículo 46 del Estatuto de La Rioja, porque mientras la Unión Europea no apueste por la armonización fiscal, que pondría fin a todo este tipo de desequilibrios, obviamente hay que trabajar en que esa singularidad encuentre su reflejo no solo en el Estatuto de Autonomía de La Rioja, también en aquellos otros instrumentos jurídicos, instrumentos normativos que sirvan para respaldar nuestros derechos y nuestras pretensiones.
Ya que estábamos hablando de la Unión Europea, nos hemos introducido un poquito en el continente, en los socios, sin querer quitar el foco a este asunto importante que estamos abordando del artículo 46, el efecto frontera y las compensaciones que debemos obtener en La Rioja por ello. Aprovechando su conocimiento sobre el derecho de la Unión Europea, me gustaría preguntarle sobre el conflicto que se nos viene encima. Bueno, lo tenemos encima, pero que no sabemos todavía hacia dónde puede derivar entre Rusia y Ucrania. Usted, que me imagino que estudia y analiza el contexto político y el escenario en todos sus elementos, ¿cómo lo ve? ¿Cómo ve en las próximas semanas? Complicadas, las veo con preocupación. Yo diría, para todos los que nos están escuchando, que lo que se está debatiendo en estos momentos, lo que está ocurriendo, nos interpela acerca de la seguridad que tenemos los europeos, la seguridad que queremos tener los europeos y la seguridad que estamos dispuestos a pagar los europeos. Hay un concepto sobre el que he trabajado también mucho y que creo que es uno de los conceptos que está claramente priorizados en la agenda política de la Unión Europea. El término es autonomía estratégica. Seguro que no le resulta desconocido. Y la autonomía estratégica está vinculada con la capacidad que tiene la Unión Europea para analizar las amenazas, los riesgos y darle respuesta a los mismos de manera, llegado el caso, independiente, autónoma o preferentemente alineada con los intereses y con la capacidad de respuesta de nuestros socios y aliados. Y entre los socios y aliados están incluso las organizaciones para la defensa colectiva, como puede ser la OTAN. El conflicto de Ucrania entre Rusia y la Unión Europea, no, entre Rusia y el mundo occidental, con los parámetros que conocemos, con el orden internacional que conocemos, nos interpela sobre todo y especialmente sobre eso, sobre la seguridad que tenemos, la seguridad que queremos tener, la seguridad que estamos dispuestos a pagar. Y este es un debate que se burla en los parlamentos nacionales y es un debate que no está tan presente en las mesas de tertulia y en las mesas de análisis. Y yo creo que a la ciudadanía hay que hablarle claro cuánto estamos dispuestos a pagar para garantizar nuestra seguridad. Y este es uno de los debates que pone de manifiesto lo que está ocurriendo hoy en Ucrania. Es que sin duda la habíamos invitado a usted para hablar de lo que ha venido a hablar, del artículo 46 de su dictamen, pero sin duda este es un asunto relevante que, aunque nos parezca muy ajeno y muy lejano, nos compromete a todos. Nos compromete efectivamente a todos. Volviendo al artículo 46, y ya con ello finalizamos la entrevista, queda un año y medio aproximadamente de mandato del actual gobierno de España, que se supone que es con el primero con el que el Ejecutivo de Concha Andreu tendrá que empezar a sentarse a hablar sobre las compensaciones. Digo yo que será tiempo suficiente para sentar las bases e incluso conseguir ya las primeras compensaciones. La presidenta, en la comparecencia que hicimos conjunta para presentar el dictamen, creo que se manifestó en ese sentido a una pregunta de manera muy clara, sistematizando y recordando ese posicionamiento que señaló. Dijo claramente que se estaba trabajando sin pausa y con la serenidad y con la tranquilidad que el asunto merece. Creo que dejó bien claro que el 21 de octubre la ministra de Política Territorial suscitó la conveniencia, y así lo hizo saber esa ministra en los medios de comunicación riojanos, que quedaban a la espera de un dictamen. El dictamen se entregó, el dictamen se ha presentado, el dictamen, lo dijo la propia presidenta, ahora ya en manos de los ministerios competentes sobre la materia. Los siguientes pasos obviamente exceden de mi capacidad de análisis. No tengo información al respecto, no la necesito para hacer mi trabajo como profesora, pero creo que la firmeza con la que la presidenta respondió a esa pregunta invita a pensar que están en ello. Pues con la esperanza de que pronto tengamos alguna compensación que surta efecto de la negociación del
artículo 46, de la ejecución de ese artículo 46 de manera efectiva y eficiente. Le agradezco su presencia, Mariola Urrea, profesora de la Universidad de La Rioja de Derecho de la Unión Europea, su presencia en la mesa de punto de encuentro en la 7 de La Rioja. Muchas gracias y a ver si dentro de unos meses podemos poner aquí soluciones plasmadas a la negociación de la mejor de noticia, las dos partes. efectivamente, la mejor noticia será la activación de ese artículo 46, la comisión mixta, y que esa comisión mixta vaya dando los resultados que La Rioja necesita para proyectar un futuro esperanzador para todos. Muchísimas gracias por vuestra atención. Muchas gracias, señora Urrea. Un gusto. María, nosotros vamos ya a continuar con el desarrollo de las noticias que hemos avanzado al comienzo de Punto de Encuentro en titulares. Pues sí, Óscar, vamos ya con la actualidad de este día y comenzamos hablándoles del Consejo de Gobierno. A partir del 28 de febrero no será obligatorio en La Rioja el pasaporte COVID, según ha comunicado esta misma mañana el portavoz del Gobierno de La Rioja tras la realización del Consejo de Gobierno. También hemos conocido que se ha aprobado una partida de casi 4 millones de euros para impulsar la contratación de cerca de 400 desempleados en La Rioja, y en otro orden de cosas se ha nombrado al expresidente del Gobierno de La Rioja, el socialista José Ignacio Pérez, como nuevo presidente del Consejo Consultivo de La Rioja. El Consejo de Gobierno de La Rioja ha aprobado en materia de desarrollo económico una partida de 3,9 millones de euros para la contratación de 400 desempleados antes de verano. Además, ha decidido derogar el pasaporte COVID a partir del 28 de febrero y ha nombrado al expresidente del Gobierno de La Rioja, José Ignacio Pérez, como nuevo presidente del Consejo Consultivo. Concretamente existen dos líneas. La primera sería una partida destinada a la contratación de desempleados menores de 30 años para realización de obras y servicios de interés general y social durante un plazo de hasta 9 meses y con una partida presupuestaria de 1.540.000 euros. Y otra partida de 2.374.000 euros destinada para la contratación de trabajadores desempleados de 30 años o más durante un plazo de hasta 6 meses. El socialista José Ignacio Pérez será el nuevo presidente del Consejo Consultivo de La Rioja. Su misión primordial es velar por la observancia de la Constitución, del Estatuto de Autonomía de La Rioja y del resto del ordenamiento jurídico. En otro orden de cosas, también se destinará casi 1 millón de euros para apoyar a las marcas riojanas. En definitiva, con estas dos convocatorias, el Gobierno de La Rioja incrementa en un 20% el apoyo que se brinda a estas marcas, que generan riqueza y empleo en todos los rincones de la comunidad, impulsando las acciones de promoción del sector. Se extiende la red pública de atención temprana a Nájera, Alfaro y Santo Domingo. Se trata de una inversión de más de 650.000 euros para financiar 18.000 horas de atención temprana en distintos puntos de la comunidad hasta el año 2023. Se trata de un servicio que atiende a una media de 800 niños al año, situando a La Rioja en una comunidad de referencia en esta materia. Y hoy hemos conocido también que los funcionarios riojanos atentos han cambiado de contraseña por riesgo de ciberataque ruso. El Centro Criptológico Nacional ha advertido de amenazas por la escalada bélica entre Rusia y Ucrania. El Gobierno de La Rioja ha asegurado que se trata de una recomendación preventiva y que no hay ningún riesgo de ataque real. Es una recomendación, atendiendo a su vez a las recomendaciones del Centro Criptológico Nacional. Hay que dejar bien claro que es una recomendación preventiva, que no hay ningún riesgo de ataque, de ciberataque, y es algo que hacemos de forma continua. De forma continua vamos cambiando nuestras contraseñas y se nos indica por parte de Avance Digital, del departamento concernido, que las vayamos cambiando de forma periódica. Es un trámite más dentro de la labor de este departamento. Y en la sesión parlamentaria celebrada hoy se ha hablado de la situación de los autónomos. El consejero de Desarrollo Autonómico, José Ángel Calzada, ha anunciado que el Centro de Orientación y Emprendimiento estará en funcionamiento antes del verano. También un tema recurrente, la sanidad. El PP ha denunciado que faltan 420 enfermeras. Por su parte, la consejera de Salud ha asegurado con la aprobación del presupuesto regional de 2021, el SERIS ha incrementado su plantilla en 281 plazas, el 40% de personal de enfermería.
Minuto de silencio por las víctimas del Villa de Pintaxo. Así ha comenzado el Pleno de Parlamento, adelantado un día a su jornada habitual de los jueves. Un pleno en el que se ha hablado de la pérdida de trabajadores autónomos en nuestra región. Según los populares, La Rioja ha perdido casi 1.000 en los 3 últimos ejercicios. Con Andreu en el Gobierno, La Rioja es la comunidad autónoma que más autónomos ha perdido de todas. Cuando entramos al Gobierno nos encontramos que prácticamente la política de apoyo a los autónomos y emprendedores era nula. La Agencia de Desarrollo Económico, ¿sabe usted cuánto dinero se han llevado los autónomos? El 65%. Sobre salud también se ha hablado en esta sesión y sobre, según ha denunciado el PP, el déficit de 420 enfermeras que existe en la sanidad riojana. Faltan profesionales, y lo decimos nosotros y también los sindicatos de enfermería. Falta de interés por reforzar los recursos humanos. El SERIS ha incrementado su plantilla en un total de 281 plazas. En cuanto a plazas de personal interino, ha ofertado un total de 293 nombramientos. Nunca en el Gobierno de La Rioja se había creado tanta plaza de enfermería. El consejero de Educación ha anunciado además en el Parlamento que La Rioja contará con una red pública de escuelas infantiles de primer ciclo, aprovechando un programa europeo de 4,6 millones de euros. Desde Europa nos piden que primemos el carácter compensador que tiene la educación de 0 a 3 años. Tenemos en La Rioja el 34% de escolarización. En 3 años queremos llegar al 60%. Este año están previstas unidades en Aldea Nueva, Cenicero, Los Centros, Madrid-Manila y San Pío X en Logroño, Anguiano, Entrena y Casa la Reina. El próximo año en Baños, Ezcaray, Pradejón, San Asensio y Ollauri. La crisis del Partido Popular sigue en boca de todos. Casado ha convocado a la Junta Directiva, lo hace para el próximo martes. De esa reunión se conocerá la fecha de un congreso extraordinario. Mientras tanto, esta tarde se ha reunido con los presidentes autonómicos del partido para intentar buscar una salida a esta crisis. Carlos Pérez Pascual, ¿cuál es la última hora? Sí, María, tal y como estaba previsto, Pablo Casado se reunía esta tarde a las 8 en Génova con el resto de presidentes autonómicos del PP, con el objetivo de pactar las condiciones del Congreso Extraordinario que se convocará para el próximo 1 de marzo y al que podría presentarse el gallego Alberto Núñez Feijóo. El presidente de la Xunta y líder de los populares en Galicia se perfila como el favorito para liderar a los azules a nivel nacional. Feijóo, a este respecto, ha evitado pronunciarse y tan solo ha comentado que no hay que elegir entre Galicia y el PP porque Galicia siempre eligió al PP. Por otro lado, Isabel Díaz Ayuso no ha sido invitada a la reunión en Génova. Desde el PP de La Rioja tenemos reacciones a lo sucedido en la capital. José Ignacio Ceniceros, que se encuentra ahora mismo en Génova, ha hecho público su deseo de que Feijóo ocupe la presidencia del partido. Lo vemos. Al presidente del Partido Popular riojano no le ha temblado el pulso para admitir que quiere que el próximo representante del PP a nivel nacional sea Alberto Núñez Feijóo. Ceniceros atendía a la prensa en el Parlamento de La Rioja y decía lo siguiente. Prácticamente todos los presidentes de las organizaciones territoriales del partido estamos deseando de que dé el paso adelante y que sea él, ¿no? Horas antes de estas declaraciones se pronunciaba a través de Twitter sobre el terremoto político que vive su partido. La mejor forma de reactivar con garantías nuestro proyecto es dar voz a los afiliados en un congreso extraordinario. La portavoz de los populares, Cuca Gamarra, también se pronunciaba a golpe de tuit y en la misma línea que Ceniceros. Me ratifico en lo que trasladé ayer en el comité de dirección del PP, que se celebre un congreso extraordinario con unidad para superar esta situación. Por otro lado, tanto Alfonso Domínguez como Alberto Bretón, candidatos a presidir el Partido Popular de La Rioja en el Congreso Regional, apoyan a Feijóo en su posible candidatura al frente de los azules. Luego yo creo que todos en el Partido Popular tenemos la absoluta certeza de que Feijóo es un hombre de muchísima confianza, es un hombre que ha ganado 4 mayorías absolutas en su comunidad autónoma, gobernando con un perfil de gestión muy importante, con un proyecto también muy sólido. Y creo que ahí Alberto Núñez Feijóo tiene un papel importante que cumplir y espero que sea una de las personas que intervengan y que pongan orden en este cierto desconcierto que se ha venido produciendo.
Logroño está de enhorabuena. El Ministerio de Transporte, Movilidad y Agenda Urbana concede a la capital 6,5 millones de euros a través de los fondos de la Unión Europea para financiar varios proyectos que miran por la ciudadanía en la capital riojana. La inversión total para estos proyectos será de 9 millones, por lo que esta financiación europea supone un respiro para las arcas de Logroño. La resolución provisional de la Secretaría General de Transporte y Movilidad anuncia la concesión a Logroño de 6,5 millones de euros en los proyectos que la ciudad ha presentado para mejorar su estrategia de movilidad sostenible. Logroño ha hecho sus deberes una vez más y los 5 proyectos que fueron presentados para fondos europeos han sido financiados. El dinero financiará 9 proyectos para la mejora de la calidad de vida en la ciudadanía. Algunos de ellos son la remodelación de la calle Fundición, la peatonalización de la calle Guardia Civil o las mejoras puntuales en los itinerarios peatonales. Hay algunas acciones que ya están realizadas, como la peatonalización de la calle de la Guardia Civil o el primer tramo del eje ciclista, y por lo tanto lo que tenemos que hacer es justificar esas actuaciones y presentarlas ante el Ministerio, algunas que comienzan en fechas inmediatas como República Argentina o la continuación del carril bici y otras que están en marcha. Logroño cuenta con un proyecto junto a otras ciudades como Valladolid, Valencia, Vitoria, Gijón y Fuenlabrada con el fin de desarrollar una plataforma digital multiciudad. Ha sido también financiado en esta línea de ayudas con 24 millones de euros y a los que Logroño le corresponden más de 2,7 millones de euros. Por lo tanto, ahí también va a haber capacidad de financiar buena parte de las actuaciones que se están haciendo en materia de digitalización vinculadas a la movilidad. El objetivo de la plataforma es la innovación hacia un cambio modal en las ciudades con el propósito de la mejora de la calidad del aire y reducción del ruido. Aún hay camino por recorrer en la atención de la diversidad sexual y de género en La Rioja. Hoy hemos conocido un estudio realizado en nuestra comunidad. Entre sus principales datos, el estudio pone de manifiesto que 6 de cada 10 personas LGTBI encuestadas no se pueden mostrar como son realmente con su familia cercana. El 43% no se encuentran seguras en el ámbito educativo. El 73% consideran que su condición dificulta el desarrollo profesional y el 45% no se sienten seguras en el espacio público. La realidad reflejada, según el Gobierno, pese a los avances realizados por gobiernos progresistas a nivel nacional, aún queda mucho camino por recorrer. Y vamos con un homenaje, el que esta mañana ha realizado la Policía Nacional al personal de seguridad del Hospital San Pedro por la importante labor prestada durante la pandemia. Caras de emoción, madres orgullosas y un sinfín de aplausos por cada uno de los 22 trabajadores de seguridad del Hospital San Pedro que hoy han recibido el reconocimiento a su función durante la pandemia. Era incesante todo el rato, venían a funeraria. Fueron tiempos complicados, el miedo se apoderó de ellos en más de una ocasión, pero siempre tuvieron en mente que su función era indispensable. Yo lo único que he hecho es hacer mi trabajo y ya está. No. Sandra, hija de Ana María Ferreiro, una de las agentes de seguridad galardonadas, reconoce hoy estar más orgullosa de su madre que nunca. Toda la lucha, ¿no?, tiene su recompensa y que evidentemente estoy muy orgullosa de ella. Victorina, madre de otro de los agentes de seguridad, no ha dudado en recoger junto a su hijo este merecido reconocimiento. Y Logroño ha aprobado un gasto de 270.200 euros para contratar el servicio para el desarrollo de la agenda urbana de la ciudad. Este ha sido uno de los principales temas tratados en la Junta Local. Otros asuntos aprobados han sido la prestación de servicios postales durante los años 2022 y 2023 o la liquidación de los convenios para el transporte urbano que el Ayuntamiento de Logroño tenía con Villamediana y también con Lardero. 7 son los asuntos aprobados en la Junta de Gobierno Local de este miércoles 23 de febrero. Se ha puesto el foco en 2 puntos. Por un lado, la contratación del servicio para el desarrollo de agenda urbana con un gasto algo superior a 270.000 euros y por otro lado, la convocatoria para la concesión de subvenciones en materia de infancia y juventud.
Las ayudas establecidas cuya cuantía total ascenderá a 30.500 euros, podrán concederse para actividades propias de cada asociación o entidad, pero por supuesto tendrán que ir alineadas con ejes de actuación. La Junta de Gobierno local ha aprobado el padrón fiscal del impuesto sobre vehículos de tracción mecánica correspondiente al año 2022. Que recoge 84.680 recibos que se traducen en un importe total de 7.423.347,55 euros. La contratación del Servicio para el Desarrollo de la Agenda Urbana de Logroño cuenta con el cargo a la subvención del Ministerio de Transporte, Movilidad y Agenda Urbana. El gasto de 270.217,93 euros se desglosa en 5 lotes. Va a haber un lote para el seguimiento operativo de la agenda urbana, para el sistema de indicadores, para todo lo que corresponde a esa participación ciudadana, a ese enfoque territorial que también tiene que tener la agenda urbana, comunicación, difusión y, por supuesto, algo también imprescindible como es la formación y la capacitación. La Junta también ha aprobado fijar las cuantías de las retribuciones del personal funcionario con un incremento de hasta el 2%. Esta subida no afectará al equipo de gobierno y tampoco al personal de confianza. El Ciudad de Logroño perdió por la mínima ante el Gorenje Velenje, un equipo que se impuso ante su público por 32-31. Liderado por los hermanos Cadarso, el equipo riojano jugó un gran encuentro pese a las ausencias de Markelov, Leo Dutra y Moreira. Ángel Rivero tuvo el empate en sus manos, pero el portero Panchar y la defensa eslovena lo impidieron. La derrota no altera la hoja de ruta de los logroñeses, que a falta de 2 jornadas dependen de sí mismos para clasificarse para octavos. Para lograr la cuarta plaza tienen 2 opciones: ganar los 2 partidos que le quedan ante Nexe y PAOK o repetir los resultados que haga el conjunto esloveno en las 2 últimas jornadas. Ninguna de las 2 opciones será fácil, pero pase lo que pase, se lo contaremos aquí en la Casa del Deporte Riojano. Y les hablamos ahora de pelota tras la conclusión el pasado domingo del Parejas de primera con la clasificación de Altuna y Martija, así como de Lezcano y Zabaleta para semifinales. Este viernes en el Atano, Irribarría y Rezusta, a los que vemos en imágenes, buscarán el pase a cuartos ante Ezcurdia y Tolosa. El domingo en Vitoria serán Peña, Segundo y Albisu los que se la jueguen con Unai, Lasso e Imaz. En primera no hay presencia riojana, pero sí hay en el Parejas de promoción. 2 pelotaris, Zabala y Víctor, sobreviven en cuartos, no así los zagueros Untoria, lesionado, y Salaberry. El viernes 4 en la Rainzar, Víctor y Gascue, el tándem de moda, buscará el pase a semifinales ante Alberdi y Uriondo. 2 días más tarde, el domingo 6 de marzo, en Bilbao, será el turno del logroñés Zabala, que con Oyer Echevarría tratarán de derrotar a Zubizarreta y Ezquiro. Bueno, pues a partir de mañana jueves parece que se complica un poquito más el tiempo. Tendremos mañana intervalos nubosos, sin descartar, como vemos, algunas precipitaciones débiles dispersas en la segunda mitad del día. En la Ibérica las temperaturas mínimas, como vemos, van en ascenso y las máximas en descenso ligero. Aún así tendremos temperaturas agradables. En Alfaro, por ejemplo, podrían llegar a los 19 grados, los 14 en Ezcaray. Los vientos soplarán flojos variables, fijándose al norte y noroeste. Bueno, pues hacemos ahora un alto en el camino, una pausa para la publicidad y enseguida volvemos con Óscar Gálvez y el debate político. Será en unos instantes. Hasta ahora mismo.